Y aconteció que en los días del emperador Claudio, cuando el poder de Roma se extendía como una sombra por el Mediterráneo, las primeras comunidades cristianas intentaban trazar una línea entre las antiguas tradiciones y la nueva fe. ¿Cómo podía un solo hombre, un creyente, honrar a Dios y a la vez ser un ciudadano ejemplar? El peso de incontables leyes y preceptos religiosos, heredados de Moisés, parecía una carga imposible de llevar. Pero desde el corazón de esta tensión, el apóstol Pablo, un hombre que conocía la ley mejor que nadie, estaba a punto de escribir una carta que desataría un misterio. Un secreto que no solo simplificaría toda la ley, sino que te ofrecería la llave a la única deuda que te hará verdaderamente libre. El cumplimiento pleno de la ley consiste en amar. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículo 8 al 10. Cuando miramos el mundo antiguo, especialmente la compleja ciudad de Roma, vemos un universo obsesionado con las reglas. Reglas para el comercio, reglas para la ciudadanía, reglas para el culto y sobre todo las 613 leyes que formaban la base de la fe judía. Para el judío convertido al cristianismo, esta era una carga doble, para el gentil, una confusión. ¿Cómo podía un solo ser humano cargar con todas estas obligaciones sin fallar en alguna? El apóstol Pablo, cuyo nombre original era Saulo de Tarso, era un fariseo de fariseos, un experto riguroso en cada punto y coma de la ley. Él mismo había perseguido a los primeros cristianos creyendo que incumplían la tradición sagrada. Pero tras su encuentro en el camino a Damasco, Pablo comprendió que la ley, si bien era santa, estaba incompleta. No era un fin en sí misma, sino un preparador. Él sabía que, al centrarse solo en la prohibición, el no harás, la ley creaba más culpables que justos. En el corazón de la comunidad de Roma, una mezcla de gentiles y judíos, la tensión crecía. ¿Debían circuncidarse? ¿Debían seguir las leyes dietéticas? La fe en Cristo había llegado, sí, pero el peso de la tradición no desaparecía. Pablo estaba a punto de escribir un principio tan simple que desmantelaba toda esa ansiedad legalista. Un principio que no anulaba la ley, sino que la hacía innecesaria. El apóstol estaba a punto de revelar la única deuda que, paradójicamente, te liberaría de todas las demás. Una vida en la sociedad romana y también en la nuestra está definida por la deuda, hipotecas, préstamos, compromisos de honor. Pero Pablo les dice a los romanos algo que desafía toda lógica financiera y legal. Solo hay una obligación que deben mantener abierta e impagada de por vida. ¿Cuál es esta deuda perpetua que Pablo considera vital? El apóstol lo escribe con una claridad contundente. No tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo. Analicemos esta frase. Pablo no está diciendo que debas ignorar tus responsabilidades financieras. Él está elevando el concepto de la obligación a una dimensión espiritual. Al pagar tus deudas materiales, quedas libre. Pero con el amor, la regla es inversa. Debes permanecer constantemente en deuda, siempre dispuesto a dar amor sin esperar nunca que la balanza esté en cero. Esta deuda de amor es el motor que mueve la fe cristiana. En una época donde las transacciones eran la norma y el castigo el regulador, Pablo proponía que la única ley que siempre debe regir la interacción humana es la entrega continua. Él afirmaba que, al asumir voluntariamente esta deuda de amor, se consigue un efecto extraordinario, pues el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. Pero ¿cómo puede una sola acción, el amar, anular la necesidad de docenas de mandamientos concretos? La respuesta está en el poder intrínseco del amor para prevenir el daño. ¿Es posible condensar una lista tan extensa de prohibiciones en una sola acción?
Pablo, con su mente de abogado y su corazón de apóstol, demuestra cómo la ley mosaica se disuelve cuando se aplica el único solvente, el amor. Si realmente amas, ¿qué necesidad tienes de que te prohíban hacer daño? En el corazón de la ley están los mandamientos que rigen la relación horizontal, es decir, nuestra relación con el prójimo. Pablo los enumera como si pasara revista las prohibiciones más esenciales. Escuchémoslo. En efecto, los mandamientos que ordenan no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás y todos los otros se resumen en este. Aquí Pablo realiza una jugada maestra, demostrando que estos mandamientos no son fines, sino consecuencias de un amor ausente. Si amas a tu prójimo, ¿cómo podrías desear a su cónyuge, destruyendo su hogar? Si lo amas, ¿cómo podrías tomar sus bienes o robarle la vida con tus manos o con tus palabras? El amor no solo te dice que no hagas estas cosas, sino que te ofrece el impulso para hacer lo opuesto, la afirmación de la vida del otro. El amor, por su propia naturaleza, es incapaz de ser el autor del mal. Y la gran revelación está por llegar, porque esta idea no es nueva, sino que proviene de una de las citas más importantes de la Escritura. El argumento de Pablo se vuelve más profundo en el versículo 10. Él no solo dice que el amor es bueno, sino que es una fuerza incompatible con el daño. La lógica es brutalmente simple, y la presenta como una ecuación infalible, pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Este concepto nos obliga a mirar el amor no solo como un sentimiento pasivo de bondad, sino como una fuerza activa de protección y respeto. Piensa en el chisme, una de las formas más comunes de daño en nuestras sociedades. Al difundir una mentira o un juicio, estamos robando la reputación de alguien. Pero si yo amo a mi prójimo, mi boca se sella, y mi acción se convierte en defensa, no en ataque. El amor es la muralla contra la maldad. Es un escudo que interponemos entre la tentación de la ofensa y la vida de la otra persona. Un hombre que ama a su vecino jamás planeará un fraude, ni deseará que su proyecto fracase. El amor, al ser una deuda constante, exige que nuestra energía se centre en el bienestar del otro, volviendo el incumplimiento de la ley, el pecado, en algo prácticamente imposible. Si la ley nos prohíbe el mal, el amor nos impulsa al bien. Esto nos lleva a la fuente de esta enseñanza, pues Pablo citó al Maestro y su origen se encuentra en el libro de Levítico. Hemos visto que el amor previene el daño, pero la enseñanza de Pablo tiene una raíz más antigua, una que el propio Jesús destacó como el segundo mandamiento más grande. Pablo no inventó la regla de oro, él la aplicó como la clave universal para entender la ley. ¿Qué nos dice el como a ti mismo sobre la naturaleza del amor que debemos dar? Pablo resume toda la ley en una cita tomada de Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la gran paradoja del Evangelio. No se nos pide que amemos a otros en lugar de nosotros mismos, sino que usemos el respeto y el cuidado que naturalmente tenemos por nuestra propia vida como la medida de nuestro amor por el prójimo. Esto implica un sano amor propio, no egoísmo, sino el reconocimiento de nuestra dignidad como hijos de Dios. Si tú te procuras alimento, refugio y respeto, entonces, por extensión y por amor a Dios, debes procurar lo mismo a tu hermano. El amor al prójimo se convierte en el reflejo práctico de nuestra fe y de nuestra propia dignidad. Al cuidar del otro, nos cuidamos a nosotros. Al afirmar su vida, afirmamos la nuestra. Este mandamiento es tan poderoso que al cumplirlo se desactiva por completo el temor a la infracción. Es aquí donde Pablo revela el verdadero significado de la plenitud de la ley. La ley de Moisés era un tutor, un mapa que mostraba dónde no pisar, pero el amor es el destino final de ese viaje. Al llegar aquí, el viajero ya no necesita el mapa de prohibiciones, porque ya está motivado por el propósito superior. ¿Qué significa exactamente que el amor sea el cumplimiento pleno de la ley? El clímax del pasaje es su sentencia final. Así pues, el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar. La palabra griega que Pablo usa aquí para cumplimiento
no solo significa obedecer, sino llenar o completar. El amor no es una manera de evadir la ley, es la forma de llevarla a su máxima expresión. Es la gota que colma el vaso, la pieza final del rompecabezas. Cuando amamos, la ley no es derogada, sino que se vuelve superflua como sistema de control. ¿Para qué necesito una regla que me diga no mates, si mi corazón está lleno de un amor que me impulsa a proteger la vida? El cristiano liberado por Cristo ya no vive bajo el yugo del miedo a fallar en una de las 613 reglas, sino bajo la libertad de una sola, poderosa y positiva fuerza, el amor. La fe se convierte en una acción constante de entrega. Solo nos queda una cosa: poner este amor en acción y entender cómo esta deuda se paga día a día. Hemos viajado desde la complejidad legal de Roma hasta la simplicidad radical del corazón del Evangelio. La gran revelación de San Pablo no es que debamos deshacernos de la moralidad, sino que la moralidad verdadera nace de una fuente infinitamente más poderosa que el miedo al castigo. Nace del amor. ¿Cómo se aplica esta deuda de amor mutuo en nuestra vida cotidiana, en medio del ruido y conflicto del siglo XXI? Pablo nos invita a cambiar el enfoque. Dejemos de medir el cumplimiento de nuestra fe por la ausencia de pecados y empecemos a medirla por la presencia activa de nuestro amor. Cuando te levantes mañana, pregúntate: ¿cuál es el acto de amor que puedo realizar hoy? ¿A quién puedo proteger con mi palabra? ¿A quién puedo ayudar con mi tiempo? El amor mutuo es una deuda que se paga con intereses. Mientras más lo entregas, más crece en ti y en tu comunidad. Es un ciclo virtuoso que construye puentes donde la ley solo levantaba muros de prohibición. El mensaje de Romanos 13 es un llamado atemporal a la nobleza humana a la que Dios nos eleva. No somos siervos temerosos de la ley, sino hijos libres y activos del amor. Entender esto es comprender que la fe no es un conjunto de reglas a seguir, sino una vida a construir, donde cada acción está gobernada por la única deuda que te hará eternamente rico y libre. Hemos llegado al final de esta profunda reflexión, comprendiendo que el cumplimiento pleno de la ley se reduce a un solo mandamiento: amar. La gran enseñanza de San Pablo es un alivio para el alma, pues nos quita la preocupación por la lista infinita de reglas y nos enfoca en la acción concreta y positiva del amor mutuo, que es la única deuda que realmente importa y que jamás podremos saldar por completo, porque debe ser una entrega continua y gozosa. Esta verdad transforma la fe de una obligación tediosa a una fuente de libertad inagotable. ¿Qué te pareció esta poderosa historia de la carta a los romanos? ¿Qué cambio harías hoy en tu vida para empezar a vivir más intensamente con esta única deuda de amor? Queremos leer tus pensamientos en los comentarios. Si este mensaje te tocó el corazón y te dio una nueva perspectiva sobre la fe, dale un me gusta para que YouTube lo muestre a más personas. Suscríbete al canal si buscas más historias bíblicas que te inspiren a vivir tu fe con pasión. Y compártelo con alguien que necesite liberarse de las cargas y descubrir la sencillez radical del Evangelio.